Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con una reflexión que va a ser muy interesante, ya lo veréis. Siempre digo que va a ser muy interesante, pero es que creo honestamente que lo son. Supongo que cuando lo digo pienso que lo son todavía un poquito más, ¿vale? Y eso, bueno, eso lo valorará cada uno de vosotros cuando vea el vídeo, si lo ve. Pero sí que pienso que es importante porque, bueno, voy a intentar explicarme para que todos lo comprendáis. Estamos en un momento fundamental, como pocos habremos vivido en nuestra vida, pero no ha habido pocos momentos como este en la historia, ¿vale? A mí me gustaría compararlo con el preludio de cualquier guerra, con el preludio de cualquier crisis importante, con el preludio de cualquier momento de transición importante en la historia de la humanidad. Coger el que queráis, porque este momento todos sabemos que es un momento de importante cambio, de importante transición, en el que van a cambiar muchas cosas en el futuro. Ya nos vienen anunciando y ya vamos viendo poco a poco como en este año han cambiado cosas que si lo viéramos desde el año pasado pensaríamos que era imposible que sucediera, ¿vale? Y es importante hacer un poco esa reflexión y ampliar un poco la perspectiva para sobre todo verlo como un poco desde la distancia, ¿vale? Y al respecto de esto, y fijaos por dónde voy a ir, ¿vale? Porque voy a ir por un sitio en el que probablemente muchos de vosotros os sorprendáis al principio, pero me vais a entender. Hay muchas personas, ¿vale? Mucha gente abierta, mucha gente positiva, mucha gente reflexiva, mucha gente despierta, ojo con esto, porque voy ahí, ¿vale? Que pensamos o que tendemos a pensar o que tienden a pensar que la humanidad va a despertar, que esto es positivo para ello, que esto nos va a llevar a que caiga el sistema o a que caiga este sistema, que esto es cuestión de tiempo que lleguemos a la vibración del amor en cuanto a la sociedad, en cuanto a la humanidad y todo eso, ¿vale? Y a mí eso me da mucho que pensar, porque os voy a comentar una cosa al respecto. De nada sirve decir eso si no se actúa con las herramientas que en consecuencia van a traer eso, ¿vale? Es decir, dar por hecho que la humanidad va a despertar como concepto global, en cierta manera, es no entender los poderes y la fuerza que tienen aquellos entes y aquellas personas que controlan a la sociedad capitalista o a la sociedad actual que tenemos hoy en día en cuanto al sistema, en cuanto al sistema. Así que de igual forma que yo podría decir que aquellos que intentan controlarnos a todos nosotros con una agenda, con la economía y con el control de las instituciones, están pasando por alto el poder de la espiritualidad, de la comprensión, de la conciencia, del amor y demás, cuando actúan de esa forma, aquellos que lo vemos y aquellos que somos conscientes, si no actuamos de una forma proactiva en más ámbitos de los que a lo mejor estamos tocando ahora mismo, vamos a ver como por mucho que creamos que vamos a despertar como humanidad, que esto es cuestión de tiempo, que va a caer el velo y demás, vamos a ver como poco a poco ese velo no va a caer. Porque aquí, y aquí me pongo muy claro en este sentido, estamos en un momento de fuerzas en el que cada perspectiva que yo sume a mi visión suma en la realidad. Entonces quedarse en el simple hecho de decir, no, es que esto es cuestión de tiempo, es que esto va a pasar, es que no hay otra forma, es que la Tierra está vibrando de esta forma. Creo que no es no entender la fuerza real que tiene el lado negativo, el lado oscuro, el lado que siempre interpretamos como conspiración o que siempre interpretamos como que está en la sombra, ¿vale? Y creo que aquí todo el mundo me va a poder entender. Entonces, a raíz de esto, personalmente, soy muy consciente de que la verdad está mucho más cerca de aquellos que hemos encontrado el sendero del amor, de la conciencia, lo que decía antes, de las altas vibraciones. ¿Por qué? Porque aquellos que hemos encontrado este sendero, podemos comprender a aquellos que no lo han encontrado y a aquellos que lo han encontrado. De manera que aquellos que no han encontrado este sendero solo van a poder entender y a medias a aquellos que tampoco lo han encontrado. Y jamás nos podrán entender a aquellos que sí lo hemos encontrado. Y es por eso por lo que el único sentido que le vemos y que el único sentido de ir hacia adelante es el de despertar. Porque despertar impedirá a aquel que todavía no ha despertado entender al dormido y al despierto. ¿Vale? Entonces ahí está la verdad profunda de todo esto. Pero que esto no nos haga confundirnos.
si la cantidad de personas dormidas y la cantidad de personas con miedo es tan alta o lo suficientemente alta como para mantenerse en sus 13 en la versión oficialista, en la versión del sistema, en la versión de las sombras, os digo que ese despertar se va a prolongar hasta de aquí, veremos cuándo y a través de cuántas crisis, de cuántas guerras y de cuántas historias. Por lo tanto, aquí voy a poner un ejemplo muy claro en este sentido. Estoy convencido de que antes de la Segunda Guerra Mundial, convencido que había grupos de personas en el mundo, en este planeta, semillas estelares, que es un término que me gusta mucho, que acuña Revelación Humana, ¿no? Semillas estelares. Seguro que habían semillas estelares que creían o que pensaban que de alguna forma era posible evitar esa guerra, ¿vale? Y seguro que había personas en el mundo que creían que tras esa guerra nunca más iba a haber problemas porque la gente se daría cuenta de que la guerra no lleva a ninguna parte y demás. Y sin embargo, viendo el recorrido de la historia, sabemos que tras la Segunda Guerra Mundial aparecen diferentes guerras civiles en el mundo, en diferentes países, y todo eso nos lleva a diferentes crisis económicas, diferentes problemas endémicos de la misma sociedad, y nos lleva, entre otras cosas, a la Guerra Fría y a esta especie de Guerra Fría que estamos viendo ahora, en la que estamos viendo cómo ya no hace falta o ya no es una cuestión de sacar las armas a la calle, sino de cómo controlar sociológicamente a la sociedad para llevarse o para terminar consiguiendo aquello que quieren conseguir, ¿vale? El problema, reacción, solución de toda la vida, pero en una época en la que antes hacía falta a lo mejor generar una guerra porque también generaba mucha economía, hoy en día ya no es tan necesaria la guerra como el control de la sociedad, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con todo esto, y sigo reflexionando al respecto, es que siempre ha habido, siempre habrá mentes, personas, espíritus, conciencias que querrán ver lo positivo y tal vez solo lo positivo. Y siempre habrá mentes, conciencias y demás que querrán ver lo negativo y solo lo negativo. Pero ninguno de los dos está en lo correcto, porque la clave de la conciencia, de la sabiduría y del aprendizaje real está en ver lo positivo y lo negativo. Eso sería la quinta dimensión. Quería hacer un vídeo hablando de las dimensiones, pero bueno, en este caso me sirve muy bien para darme cuenta de que la quinta dimensión, que es la quinta dimensión es aquella que nos permite a los seres humanos ver todo lo de abajo, tanto la polaridad negativa como la positiva. Es decir, si la tercera dimensión, para que aquel que no sepa de lo que hablo lo pueda entender, ¿vale? La tercera dimensión estaría relacionada con lo que es físico, es decir, tres dimensiones, ¿no? Línea X, línea Y, línea Z. Distancia, altura y profundidad. Entonces, estamos en una realidad de tres dimensiones porque todo tiene en sí mismo una distancia, una altura y una profundidad. Los objetos y la materia. La cuarta dimensión sería de esa cosa que existe en la realidad en una forma geométrica de tres dimensiones que saco yo desde el punto de vista emocional, ¿no? Me aporta o le succiono energía. Es decir, por ejemplo, una foto existe en la realidad como algo objetivo que es una fotografía. Pero en la cuarta dimensión, como vengo hablando, esa fotografía no solo significa los datos relativos a esa geometría de la realidad, sino que para nosotros puede significar algo emocional, ¿no? Porque esa foto es una foto de nuestro padre antes de que muriera, por ejemplo, y nos trae algo emocional. Entonces la cuarta dimensión baila entre aquello que es emocional, que nos aporta una energía, y aquello que es emocional y nos quita una energía, ¿no? Y aquí hablamos, muchas ocasiones, no está muy bien dicho, pero para que me entendáis de una manera más o menos rápida y coherente, de gente tóxica o que nos sustrae esa energía, o de gente generosa y que nos aporta esa energía, ¿no? Eso es cuarta dimensión. Y quinta dimensión es cuando tenemos la capacidad de entender tanto el succionamiento energético como la aportación energética y las utilizamos con tendencia o en aras de intentar ordenar la realidad, equilibrar la realidad. Que eso sería la bondad en sí misma como con la pureza que tiene espiritual la bondad. La bondad es entender cuándo toca aportar y cuándo toca restar energía. Porque nada es bueno y nada es malo. Como sabéis, muchos de vosotros, todos son perspectivas, ¿vale? Pero sí existe lo positivo y lo negativo. Entonces, tiene que haber un equilibrio que permita el avance adecuado de la realidad.
Pero igual me estoy pasando aquí de espiritual y son temas que son bastante profundos. Y igual no quería entrar tanto a esto, pero bueno, como no me preparo los vídeos, pues al final me dejo llevar y bueno, por algo lo habré dicho y hay que aceptarlo. Dicho todo esto, a mí lo que me gustaría transmitir en este vídeo, y es la idea que traía un poco desde el principio, es que está en nuestra mano. Pero está en nuestra mano cuando entendamos que es importante utilizar toda nuestra energía o la mayor parte de energía que podamos en que no suceda aquello que sabemos que nos lleva al pozo de la esclavitud humana, ¿vale? Muchos de nosotros sabemos que nos quiten grado a grado la libertad de expresión, la libertad de elección, la libertad de comportamiento, ¿vale? La libertad de actuación. Y todo ese tipo de cosas, justificándolo tanto en enfermedades como en ofensas, como en multas, como en cualquier tipo de cosa relacionada, y aquí abriría un abanico muy grande de cosas, y yo espero que con eso sirva para que lo entendáis todos, estamos yendo en una dirección en la que el ser humano, desde que nazca, va a tener que tragar sí o sí con lo que se encuentre, sin tener la posibilidad de pensar de una forma diametralmente distinta, de actuar diametralmente distinto. Y diametralmente distinto no significa hacer algo malo, no significa matar, asesinar, robar y todo esto. Pensar diametralmente distinto a alguien es entender lo que acabo de decir de la cuarta dimensión. O sea, si mucha gente actúa de una manera negativa y alguien actúa de una manera positiva, esa actuación es diametralmente distinta a la otra, y si una es la que impera y la otra está mal vista, si alguien quiere ser positivo o muy positivo, no va a poder serlo. Y eso es el papel que nos está pasando un poco a todos los que intentamos ser muy positivos en este momento, porque toca serlo. En este momento toca ser muy positivos, pero a la vez realistas. En el sentido de tengo que aportar mi energía positiva para que aquellos que todavía no han discernido las luces de las sombras puedan llegar a discernirlo si es que están capacitados y preparados para ello, pero a la vez tengo que ser realista y saber que si no estoy como debo de estar o no utilizo la energía que debo utilizar y no aplico todos mis conocimientos como los debo de aplicar, la realidad va a ser que esa negatividad, ese control, ese sistema político de videovigilancia que ya estamos intuyendo, esa distopía, ¿no? Esa distopía va a ser una realidad. Porque esto es como todo. Si el 15% de la población sabe o cree que vamos a despertar todos, pero no actúa o no actúa con la inercia, con la fuerza, con la energía que debe actuar, no va a despertar. La sociedad no va a despertar. Sin embargo, si ese 15% es proactivo, pero proactivo significa consciente, no significa ser violento, no significa ser agresivo, no significa ser en cualquiera de estos términos, no significa ser confrontar con los otros, significa entender cómo utilizar la energía en cada momento, entender que si yo no utilizo esa energía, no va a pasar lo que creo, va a pasar lo otro, porque son fuerzas. Y la fuerza hay que entenderla, hay que interpretarla como fuerza también. Entonces tenemos que mostrar nuestra fuerza, tenemos que manifestar nuestra fuerza. Y eso es algo fundamental ahora. Es fundamental, porque todos aquellos que sigan creyendo que la humanidad va a despertar, que va a caer el velo y que es cuestión de tiempo, yo os lo digo, si matemáticamente no hay un equilibrio energético que haga que eso sea así, no va a ser así. O no va a ser así ahora. Y todos sabéis que este momento es clave porque en este momento en concreto, en este 2020 y probablemente en 2021, se está decidiendo el devenir de la humanidad hasta una próxima caída o crisis endémica del sistema que puede ser de aquí mucho tiempo realmente. Porque poco a poco nos van enjaulando. Entonces la jaula cada vez tiene más barrotes y cada vez tiene más candados. Por lo tanto es muy difícil o será muy difícil salir de esa jaula contra más barrotes haya. Creo que me explico. Contra peor. ¿No? Si ahora conseguimos hacer la fuerza necesaria, la implicación necesaria para conseguir que parte de la humanidad que está preparada abra los ojos, el avance será mayúsculo. Puesto que cada persona que consigamos que abra los ojos, pero no conseguir como que yo tengo que ir a la persona y agitarla para que despierte, sino a través del compartir, a través del hablar, a través de las herramientas que sabemos que son neutras, positivas, que son útiles, ¿vale? Esa es la clave.
A través de eso, de la organización de las personas, de ser inteligentes, de utilizar la cabeza, la mente y el corazón en sintonía, de manera que no haya límites a ese nivel, que utilizando nuestra creatividad podamos indagar en todo eso, ser creativos, ser sabios, ser pícaros, ser pillos, ser todo eso. Todos esos factores que a veces pensamos que no son o que no forman parte de la bondad o del bien, no es así. Bien utilizados, correctamente utilizados, todo es importante, todo es útil. La pillería es súper importante, porque a veces ser pillo hace que se muestre una realidad que de otra forma no se hubiera visto. Y la clave es que se muestren las cosas. A mí me encanta cuando Emilio Carrillo, no sé si lo conocéis, pero a mí es una persona de esas que ojalá fuera un líder de la humanidad, ojalá la gente lo escuchara, pero en la escuela, y ojalá todo el mundo le echara un vistazo, ojalá. Dice que estamos en la sala de los espejos en la que todo se ve, ¿no? Lo dice a través de la teoría maya o de las escrituras mayas, ¿no? Y es verdad, es tal cual. Yo no sé si lo clavaron, lo sabían o cómo lo interpretaban, pero es que estamos en la sala de los espejos. Y creo que ahora es un momento en el que todos nos debemos de mirar el espejo nosotros, ver en qué consiste nuestra propia vida y pensar y reflexionar si podemos hacer algo más, pero no llevándonos a la frustración, a la obsesión y demás, sino analizar qué es importante ahora. Si sabemos que el mundo va hacia una dirección que probablemente sea muy muy negativa en ese sentido, en el sentido de la falta de libertad, en el sentido de la esclavitud, la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí está el reto, ahí está la meta. Buscar donde no había, creer donde no creíamos que había nada, encontrar algo, donde parecía que no podía haber creatividad, encontrar creatividad y ser capaces de que el valor de cada uno de nosotros se multiplique tanto que equivalgamos a tantas personas que estén aportando energía negativa. Es decir, si yo soy energía positiva porque en este caso me toca serlo, me toca ser ese equilibrante porque la tendencia es muy negativa, yo tengo que conseguir que mi energía positiva o que mi energía equivalga primero a la de 3 personas, luego a la de 5 personas, a la de 10 personas y tener la capacidad energéticamente, y esto los que estáis conectados lo entenderéis, mi energía equivalga como masa crítica a una cantidad equivalente de personas mayor en el ámbito negativo. Esa es la clave. Pensar todos, bueno, si sabemos cuál es la agenda que tienen, si hemos analizado la información, si hay un montón de gente que comparte información, si hemos reflexionado al respecto, ¿dónde está la clave en mi vida en la que yo puedo sacar un poquito más? En la que yo puedo actuar un poquito más, en la que yo puedo hacer reflexionar un poquito más. Y ese es el punto. Porque está en nuestra mano. O sea, todo lo que piense que es el destino, que es la profecía de no sé quién y demás, honestamente está equivocado, porque el futuro es indescifrable. Y el futuro no se puede descifrar. El futuro atiende a probabilidades, no a certezas. Por lo tanto, la clave es saber o comprender esas probabilidades y actuar en consonancia a ellas. Y actuar de manera que aumenten las probabilidades de que el futuro sea o signifique libertad, signifique amor y signifique comprensión entre los seres humanos. Creo que lo voy a dejar aquí, asadito de calor que estoy, porque yo no había calculado hace 3 meses que esta meditacioncita ahora sería pues una sauna. Pero bueno, no pasa nada porque aquí estamos aguantando, tenemos el pH equilibrado también y seguiremos funcionando aunque siga haciendo bastante calor. Os mando un abrazo, ojalá este vídeo os haya servido para reflexionar y para daros cuenta de que la clave es manifestar. Y si se puede materializar también, manifestar para materializar, no solo ser, sentir, reflexionar y concienciarse, sino manifestar. Manifestar es muy importante. Y cómo manifestar también. Y espero que este vídeo sirva para que aquellos que a lo mejor no lo habéis pensado así, tengáis otra connotación, otro pequeño detallito, otra pequeña cosita que os sirva. Porque evidentemente a aquellos que no conectan, a aquellos que no lo ven, poco puedo decir yo, poco puedo hacer yo, pero sí, a aquellos que conecten un poco, a aquellos sí que son importantes, a aquellos sí que pueden ir entrando poco a poco y esa es la clave, ¿vale? Bueno, como decía que me lío, os mando un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!